Hay religiones que construyeron catedrales. Hay religiones que fundaron universidades. Y hay religiones que envenenaron a sus propios fieles, que usaron la fe como arma, que convirtieron el nombre de Dios en una firma al pie de una orden de ejecución. De esas últimas vamos a hablar hoy. Este es el iceberg de las religiones más perturbadoras. Y te advierto desde ahora, cada nivel que bajemos va a ser más oscuro que el anterior. Empecemos. Capítulo 1. La Iglesia de la Cienciología. La cienciología es de esas religiones que, desde afuera, parecen casi normales. Edificios elegantes, celebridades en la portada, sermones ordenados, un vocabulario propio que suena casi científico. Casi. Todo empezó con L. Ron Hubbard, un escritor de ciencia ficción que un día decidió que la psicología era demasiado lenta y que él podía hacer algo mejor. Su primer intento se llamó Dianética, una especie de terapia de autoayuda que prometía liberar la mente de traumas acumulados. Cuando eso no despegó como quería y su organización quebró, Hubbard tomó las mismas ideas, les puso una etiqueta nueva y las convirtió en religión. Mismas creencias, nuevas ventajas fiscales. El corazón de la cienciología es la auditoría. Pagás para sentarte con un auditor que sostiene un aparato llamado electropsicómetro mientras vos revelas tus traumas más profundos. El aparato mide respuestas emocionales. La sesión cuesta dinero. Alcanzar el estado de clear, el primer nivel de pureza espiritual, cuesta mucho más dinero. Pero clear no es el final, es apenas la entrada. A partir de ahí empieza lo que ellos llaman los niveles de tetán operante. Para acceder a esos niveles, los miembros pagan decenas de miles de dólares. Y lo que descubren en los niveles más altos es esto. Hace 75 millones de años, un señor de la guerra intergaláctico llamado Xenu arrojó billones de almas a volcanes de la Tierra y las hizo explotar con bombas de hidrógeno. Esas almas traumatizadas, llamadas Bodhisattvas, se pegaron a los cuerpos de los humanos y son la razón por la cual hoy estás deprimido, ansioso o arruinado. No tus decisiones. Almas extraterrestres. La organización ha enfrentado acusaciones de espionaje a gobiernos, infiltración en organismos públicos, acoso sistemático a exmiembros, y en algunos países ha sido directamente clasificada como secta peligrosa. En Francia, Hubbard fue condenado por fraude en ausencia. ¿Es una religión, un negocio o una estafa con producción de Hollywood? Eso te lo dejo a vos. Capítulo 2. La Santa Muerte. Si alguna vez caminás por ciertos barrios de Ciudad de México a las 3 de la mañana, podés encontrar algo que no está en ninguna guía turística. Un altar improvisado en el hueco de una pared. Velas encendidas. Tequila, cigarrillos, manzanas y al centro, una figura esquelética vestida con una túnica roja o negra. Eso es la Santa Muerte, la flaquita, la niña blanca. La Santa Muerte no es un santo oficial. La Iglesia Católica no quiere saber nada con ella. No viene de la Biblia, no tiene un concilio que la respalde, y sin embargo tiene millones de devotos en México, Estados Unidos y América Latina. Es una figura de muerte personificada, y su culto es tan personal como el miedo que cada uno le tiene a morir. Sus altares no están en iglesias, están en departamentos pequeños, en la trastienda de locales, en celdas de prisiones, en cuartos de hoteles baratos. Sus devotos le piden cosas que ningún santo oficial se animaría a escuchar. Que proteja al narcotraficante, que cuide al trabajador nocturno, que guíe al migrante que cruza el desierto sin papeles, que traiga de vuelta al amante que se fue. Cada color de vela tiene un significado. Rojo para el amor y la pasión, dorado para el dinero y la fortuna, blanco para la paz, negro para protección o venganza. Hay quienes usan las 7 velas a la vez, porque si vas a pedirle un favor a la muerte, más vale cubrirse bien. Lo perturbador no es el culto en sí. Lo perturbador es lo que dice sobre la gente que lo practica.
que la religión oficial no les da lo que necesitan y que prefieren rezarle directamente a lo que más les da miedo. Capítulo 3. El movimiento Rajneesh. A primera vista, el movimiento Rajneesh parecía exactamente lo que todos queremos que sean las comunidades espirituales. Gente en túnicas naranjas meditando, hablando de amor libre, viviendo en armonía con la naturaleza. Sí, claro. El movimiento fue fundado por Bhagwan Sri Rajneesh, más conocido como Osho, un hombre que según de quien preguntes era un gurú iluminado o un genio criminal. Rajneesh combinaba espiritualidad oriental con liberación sexual al estilo occidental. Llamaba al matrimonio una trampa, a la familia una enfermedad y a la religión organizada una estafa. Mientras tanto, acumulaba una flota de 93 Rolls Royce. En los años 80, Rajneesh y sus seguidores compraron un rancho enorme en Oregón y construyeron su propia ciudad, Rajneeshpuram. Tenía sus propias calles, su propio aeropuerto, su propio sistema policial y su propio sistema de agua. Ese último punto va a ser importante. Cuando intentaron tomar control político del condado local y los votantes no cooperaron, los líderes del movimiento decidieron que la democracia era demasiado lenta. En 1984, contaminaron 10 barras de ensaladas en restaurantes locales con bacteria Salmonella. Más de 750 personas se enfermaron. Fue el primer ataque bioterrorista documentado en suelo americano. Todo por ganar unas elecciones municipales. Al centro de todo esto estaba Mahanand Shila, la mano derecha de Rajneesh, que dirigía la ciudad como su feudo personal, ordenando escuchas telefónicas, planificando asesinatos y envenenando personas con la misma calma con la que alguien le echa azúcar al café. Shila fue arrestada. Rajneesh negoció su deportación. Más de 20 países le dijeron que se fuera con su iluminación a otra parte. Terminó de vuelta en India, donde lo recibieron como si fuera una rockstar incomprendida. Hoy, la marca Osho sigue viva. Libros, retiros, merchandising. De Rajneeshpuram solo quedan edificios abandonados, expedientes federales y el recuerdo de los restaurantes que tuvieron que tirar sus barras de ensaladas. Capítulo 4. El templo del pueblo. Johnstown. A mediados del siglo XX, un predicador llamado Jim Jones tenía un sueño de igualdad racial, de comunidad, de un mundo donde los pobres tuvieran un lugar. Sonaba bien. Ningún sueño de Jim Jones terminó bien. Jones empezó predicando armonía racial e igualdad en una época en que eso era radical y necesario. Abrió comedores para pobres, ayudó a familias negras que huían de la segregación y construyó una congregación que lo adoraba. El problema era que Jones no era un predicador. Era un político marxista que usaba la iglesia como disfraz y que con los años fue reemplazando el amor por el control. Pedía a sus miembros que cortaran lazos con sus familias, que entregaran sus bienes, que le llamaran padre. Convenció a su congregación de que una guerra nuclear era inminente y los llevó a la selva de Guyana, en Sudamérica, donde construyó Jonestown, una ciudad en la jungla donde los miembros vivían y trabajaban bajo vigilancia constante, mientras Jones se instalaba como dictador. En noviembre de 1978, un congresista americano llegó a investigar. Fue asesinado junto a miembros de su equipo cuando intentaba irse. Horas después, Jones reunió a sus 900 seguidores y les dio una orden. La llamó suicidio revolucionario. Algunos bebieron la mezcla de cianuro voluntariamente, otros fueron obligados. A los niños se los inyectó directamente. 914 personas murieron ese día en la selva. Era la mayor pérdida de vidas civiles americanas en un solo evento hasta el 11 de septiembre. Entre los muertos había bebés de meses, niños que nunca eligieron estar ahí, nivel 2, bajando.
Capítulo 5. El movimiento de restauración de los 10 mandamientos de Dios. En 1989, en las colinas de Uganda, una mujer llamada Credonia Mwerinde anunció que la Virgen María le había dado un mensaje directo. El apocalipsis estaba llegando, no el metafórico, el de fuego real. Junto a un ex político llamado Joseph Kibwetir, fundaron el movimiento de restauración de los 10 mandamientos de Dios. El nombre suena casi razonable hasta que empezás a ver cómo funcionaba por adentro. Hablar estaba prohibido, por si acaso alguien violaba accidentalmente el 9º mandamiento sobre no mentir. En algunos días, solo se comunicaban por señas. El jabón era pecado. Las relaciones íntimas eran pecado. Solo podían comer una vez al día. Los líderes eligieron una fecha para el fin del mundo. El 31 de diciembre de 1999. Los miembros vendieron todo lo que tenían, ayunaron, se confesaron y esperaron. El año 2000 llegó sin apocalipsis. Los líderes no perdieron credibilidad. Pusieron otra fecha, el 17 de marzo de 2000. Ese día, organizaron una fiesta de despedida. Asaron toros, repartieron bebidas, y cuando los miembros estaban reunidos dentro de la iglesia, alguien cerró las puertas por afuera, con clavos, y prendió fuego al edificio. 500 personas murieron quemadas vivas. Cuando la policía empezó a investigar, encontró más cuerpos, en fosas, en letrinas, debajo de los pisos de otras propiedades del movimiento. Algunos llevaban semanas muertos, envenenados, apuñalados. En total, más de 700 personas. Los líderes desaparecieron, nunca fueron arrestados. Capítulo 6. El orden del templo solar. En 1984, un joyero francés llamado Joseph Dimambro y un homeópata belga llamado Luc Jouret decidieron fundar algo juntos. El resultado fue el orden del templo solar. No estaban haciendo cosplay de los caballeros templarios. Ellos creían que realmente los estaban reviviendo. El orden prometía iluminación cósmica, ascensión espiritual y, por supuesto, túnicas a juego. Sus miembros estaban convencidos de que vivían en los últimos días de la Tierra, antes de la era de Acuario, y que solo los elegidos sobrevivirían al gran reseteo cósmico. Esos elegidos, claro, eran ellos. En 1994, cuando las autoridades empezaron a investigar al grupo y exmiembros comenzaron a hablar, Dimambro y Jouret decidieron que la salida discreta no era lo suyo. Organizaron una ceremonia que llamaron Tránsito Asirio. Drogaron a los miembros, los dispararon y les prendieron fuego. En simultáneo, en Suiza y Canadá. Una familia entera fue asesinada porque intentó irse del grupo cuando su recién nacido fue declarado el anticristo por Dimambro. En 1994, 1995 y 1997 se repitieron las muertes en diferentes ubicaciones. 74 personas en total, incluyendo a los propios fundadores. Muchos fueron encontrados dispuestos en círculos ceremoniales, como si estuvieran esperando que una nave de Sirio viniera a buscarlos. Nadie vino. Capítulo 7. Los davidanos de la rama. Waco. Los davidanos de la rama eran un grupo cristiano apocalíptico que operaba en un complejo en las afueras de Waco, Texas. Su líder, David Koresh, se creía el Cordero de Dios del libro del Apocalipsis. Excepto que en vez de paz, el Cordero de Dios de Koresh tenía un depósito de cosas inimaginables que no podemos mencionar. Koresh había llegado al liderazgo del grupo literalmente a los tiros, después de un enfrentamiento con el líder anterior. Bajo su dirección, la doctrina se retorció, los niños sufrieron, y todos se preparaban para un enfrentamiento final con el gobierno americano. Koresh lo llamaba el gran combate del apocalipsis. El gobierno lo llamó allanamiento.
En febrero de 1993, agentes del gobierno intentaron ingresar al complejo. El resultado fue un tiroteo que terminó con 4 agentes y a varios miembros del grupo. Empezó entonces un asedio de 51 días. En abril, los agentes cerraron el cerco con tanques y gas lacrimógeno. El complejo se prendió en llamas. 76 personas pasaron al lado espiritual en las llamas, incluyendo mujeres y niños. Hasta hoy nadie sabe con certeza quién inició las llamas. Capítulo 8. La puerta del cielo. Heaven's Gate. El nombre completo del grupo era Heaven's Gate. Sus miembros se llamaban a sí mismos el equipo de la puerta del cielo, como si fueran los tripulantes de una nave espacial en una misión de exploración. En cierto sentido, así lo veían ellos. El movimiento fue fundado en los años 70 por Marshall Applewhite, un hombre con instinto de predicador y amor por la ciencia ficción, junto a Bonnie Nettles, una enfermera convencida de que los extraterrestres tenían planes para la humanidad. Juntos, predicaban que la Tierra era un aula corrompida, que sus cuerpos eran solo vehículos temporales, y que la graduación significaba la muerte. Después de morir, sus almas abordarían una nave espacial escondida detrás del cometa Hale-Bopp. Para los años 90, el grupo se había profesionalizado. Tenían una página web, uniformes, una empresa de diseño web llamada Higher Source, y vivían en una mansión alquilada en California como una comunidad de monjes tecnológicos. En marzo de 1997, cuando el cometa se acercó lo suficiente, ejecutaron su plan. 39 personas. Ropa idéntica, pantalón negro, remera negra, zapatillas Nike negras. Comieron pudín mezclado con barbitúricos. Tomaron vodka. Se pusieron bolsas de plástico en la cabeza. Los que murieron primero fueron cubiertos con sudarios morados y dejaron $5.75 en el bolsillo, supuestamente para el peaje, al más allá. Cada uno dejó grabado un video de despedida, sonriendo. Lo más perturbador no son los detalles. Lo más perturbador es que todos parecían genuinamente convencidos de que lo que hacían era correcto. Nivel 3. Las profundidades. Capítulo 9. Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo empezó como un estudio de yoga en Tokio, un cuarto pequeño, un maestro carismático, meditación, budismo, con una pizca de conversación sobre el fin del mundo al costado. La pizca fue creciendo. El grupo fue fundado en 1984 por Shoko Asahara, un hombre parcialmente ciego con un talento especial para reclutar personas educadas, médicos, científicos, estudiantes universitarios. Asahara decía ser Cristo y Buda simultáneamente y que estaba destinado a sobrevivir al apocalipsis nuclear que él mismo había predicho. En su punto más alto, Aum Shinrikyo tenía 40.000 seguidores. Debajo de la fachada espiritual, el grupo construyó laboratorios, acumuló armas químicas y desarrolló agentes nerviosos. Las críticas no eran bienvenidas. Abogados, periodistas y líderes religiosos que se animaban a cuestionar al grupo desaparecían o morían. Los miembros dentro del grupo eran sometidos a privación de sueño, drogados y abusados físicamente como parte del entrenamiento espiritual. En 1994, el grupo probó gas sarín en la ciudad de Matsumoto. 8 personas murieron. Cientos resultaron heridas. Un año después ejecutaron su acción más famosa, el ataque al metro de Tokio durante la hora pico del lunes por la mañana. Miembros del grupo desplegaron bolsas de sarín en 5 líneas de metro simultáneamente. 13 personas murieron. Más de 6.000 resultaron heridas. Asahara fue arrestado, juzgado y ejecutado. El grupo se fracturó en facciones más pequeñas que siguen bajo vigilancia del gobierno japonés hasta el día de hoy. Todavía existen. Capítulo 10.
La Iglesia Unificación. Los Munisan, Myung Moon, fundó su iglesia con una historia simple. Cuando tenía 15 años, Jesús se le apareció y le pidió personalmente que terminara el trabajo que él no había podido completar debido a la crucifixión. Moon aceptó el encargo. La Iglesia de la Unificación construyó su identidad alrededor de las ceremonias de bendición. Matrimonios masivos en estadios donde parejas que nunca se habían visto eran unidas por Moon himself. Él creía que esto eliminaba el linaje satánico que, según su doctrina, afectaba a toda la humanidad desde que Eva no comió una manzana prohibida, sino que tuvo relaciones con Satanás. Así que básicamente todos estamos, según Moon, biológicamente relacionados con el diablo, y solo él podía arreglarlo, con una boda en estadio. El movimiento construyó un empire multimillonario que incluía periódicos, escuelas, hoteles y una influencia política considerable, especialmente en los círculos antisoviéticos de los años 80. Los seguidores entregaban sus ahorros, trabajaban gratis y cortaban vínculos con sus familias. Cuando Moon murió en 2012, el imperio empezó a fragmentarse. Uno de sus hijos fundó un ministerio, donde los rifles AR-15 son considerados objetos sagrados y se defiende abiertamente la violencia política. Es una historia que todavía no terminó. Capítulo 11. La Iglesia del Dios Todopoderoso. El Rayo Oriental. En 1991, una mujer en China empezó a recibir revelaciones divinas. Jesús había vuelto. Esta vez, en forma de mujer china. Sin nombre público, sin cuenta de redes sociales, sin deseo de comunicarse con el público en general. La Iglesia del Dios Todopoderoso, también conocida como el Rayo del Este, se expandió por las iglesias domésticas de China con este mensaje. La segunda venida de Cristo era una mujer. El Partido Comunista Chino era el gran dragón del Apocalipsis, y todos estaban viviendo en la era del reino donde Dios intentaba purgar a la humanidad del pecado. También decían que la Biblia era defectuosa, pero que ellos tenían una secuela disponible. El gobierno chino prohibió el grupo en 1995. Las razones incluían acusaciones de violencia contra líderes de iglesias rivales, corte de orejas, fracturas de piernas y secuestros. Miles de miembros han sido arrestados. Algunos murieron bajo custodia. Hoy el grupo opera desde Nueva York. ¿Son una iglesia perseguida o un culto peligroso? Depende de quién te responda. Nivel 3. Las profundidades. Capítulo 9. Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo empezó como un estudio de yoga en Tokio. Un cuarto pequeño, un maestro carismático, meditación, budismo, con una pizca de conversación sobre el fin del mundo al costado. La pizca fue creciendo. El grupo fue fundado en 1984 por Shoko Asahara, un hombre parcialmente ciego con un talento especial para reclutar personas educadas, médicos, científicos, estudiantes universitarios. Asahara decía ser Cristo y Buda simultáneamente y que estaba destinado a sobrevivir al apocalipsis nuclear que él mismo había predicho. En su punto más alto, Aum Shinrikyo tenía 40.000 seguidores. Debajo de la fachada espiritual, el grupo construyó laboratorios, acumuló armas químicas y desarrolló agentes nerviosos. Las críticas no eran bienvenidas. Abogados, periodistas y líderes religiosos que se animaban a cuestionar al grupo desaparecían o morían. Los miembros dentro del grupo eran sometidos a privación de sueño, drogados y abusados físicamente como parte del entrenamiento espiritual. En 1994, el grupo probó gas sarín en la ciudad de Matsumoto. 8 personas murieron. Cientos resultaron heridas. Un año después ejecutaron su acción más famosa, el ataque al metro de Tokio durante la hora pico del lunes por la mañana. Miembros del grupo desplegaron bolsas de sarín en 5 líneas de metro simultáneamente. 13 personas murieron.
Más de 6.000 resultaron heridas. Asahara fue arrestado, juzgado y ejecutado. El grupo se fracturó en facciones más pequeñas que siguen bajo vigilancia del gobierno japonés hasta el día de hoy. Todavía existen. Capítulo 10. La Iglesia Unificación. Los Munisan, Myung-moon, fundó su iglesia con una historia simple. Cuando tenía 15 años, Jesús se le apareció y le pidió personalmente que terminara el trabajo que él no había podido completar debido a la crucifixión. Moon aceptó el encargo. La Iglesia de la Unificación construyó su identidad alrededor de las ceremonias de bendición. Matrimonios masivos en estadios donde parejas que nunca se habían visto eran unidas por Moon himself. Él creía que esto eliminaba el linaje satánico que, según su doctrina, afectaba a toda la humanidad desde que Eva no comió una manzana prohibida, sino que tuvo relaciones con Satanás. Así que básicamente todos estamos, según Moon, biológicamente relacionados con el diablo, y solo él podía arreglarlo. Con una boda en estadio. El movimiento construyó un empire multimillonario que incluía periódicos, escuelas, hoteles y una influencia política considerable, especialmente en los círculos antisoviéticos de los años 80. Los seguidores entregaban sus ahorros, trabajaban gratis y cortaban vínculos con sus familias. Cuando Moon murió en 2012, el imperio empezó a fragmentarse. Uno de sus hijos fundó un ministerio, donde los rifles AR-15 son considerados objetos sagrados y se defiende abiertamente la violencia política. Es una historia que todavía no terminó. Capítulo 11. La Iglesia del Dios Todopoderoso. El Rayo Oriental. En 1991, una mujer en China empezó a recibir revelaciones divinas. Jesús había vuelto. Esta vez, en forma de mujer china. Sin nombre público, sin cuenta de redes sociales, sin deseo de comunicarse con el público en general. La Iglesia del Dios Todopoderoso, también conocida como el Rayo del Este, se expandió por las iglesias domésticas de China con este mensaje. La segunda venida de Cristo era una mujer. El Partido Comunista Chino era el gran dragón del Apocalipsis, y todos estaban viviendo en la era del reino donde Dios intentaba purgar a la humanidad del pecado. También decían que la Biblia era defectuosa, pero que ellos tenían una secuela disponible. El gobierno chino prohibió el grupo en 1995. Las razones incluían acusaciones de violencia contra líderes de iglesias rivales, corte de orejas, fracturas de piernas y secuestros. Miles de miembros han sido arrestados. Algunos murieron bajo custodia. Hoy el grupo opera desde Nueva York. ¿Son una iglesia perseguida o un culto peligroso? Depende de quién te responda. Nivel 4. Lo que la mayoría no sabe. Capítulo 12. Los ángeles del Templo Negro. Orden de los 9 ángulos. Hay grupos satánicos que son básicamente clubs de filosofía oscura con mucha estética y poca sustancia. Y luego está la Orden de los 9 ángulos. Otros satanistas no quieren sentarse con ellos en la misma mesa. La ONA apareció en los años 60 en Inglaterra y afirma descender de antiguos místicos paganos, cosa que es casi con certeza falsa. Su versión de crecimiento espiritual incluye crímenes, terrorismo e infiltración en grupos extremistas de todo tipo, desde neonazis hasta yihadistas, con el objetivo de acelerar el colapso de la civilización. Llaman a eso el camino séptuple. No tienen membresía formal, no hay formulario de ingreso, simplemente empezás. Y de alguna manera, sin liderazgo ni estructura, sus textos e ideologías han inspirado violencia real en varios países. Sus libros circulan en la Deep Web. Sus ideas han aparecido en procesos judiciales de atentados terroristas. La organización no tiene un cuartel general que se pueda allanar. Es una idea. Y las ideas son las peores cosas para intentar arrestar. Capítulo 13. Los Thuggee. El culto del estrangulamiento.
Imagina que estás viajando por la India del siglo XVIII. Días de caminata, caminos polvorientos, calor. Un grupo de extraños te ofrece compañía, comida, quizás una oración compartida. Parecen buena gente. Cuando cae la noche, uno de ellos te distrae con conversación, mientras otro se acerca por detrás, desliza un pañuelo alrededor de tu cuello y aprieta en un movimiento único y preciso. Sin sangre, sin gritos, sin testigos. Acabas de conocer a los Thuggee. Los Thuggee fueron una red organizada de asesinos rituales que operó en India durante siglos. Su método era el estrangulamiento con un pañuelo llamado rumal, elegido específicamente porque no dejaba sangre y porque, según sus creencias, complacía a Kali, la diosa hindú de la destrucción y la transformación. Tenían jerarquías, rituales, un idioma secreto llamado Ramasi, y en algunos casos adoptaban a los hijos de sus víctimas para mantener el secreto y ampliar el grupo. Los historiadores modernos han debatido cuánto de la leyenda Thuggee fue real y cuánto fue construido por los colonizadores británicos para justificar sus propias políticas de control sobre la población local. Pero tanto si fue un culto real como si fue propaganda colonial, el hecho es que durante siglos la gente de India le tuvo miedo a ese nombre, y ese miedo, en sí mismo, ya es una forma de poder. Capítulo 14. La Iglesia del Cordero de Dios. La rivalidad entre hermanos usualmente implica discusiones sobre quién se queda con el control remoto o quién heredó la casa de los padres. Erving Le Baron convirtió la rivalidad entre hermanos en una lista de asesinatos. Los Le Baron eran una familia de fundamentalistas mormones disidentes en México. Cuando Erving y su hermano Joel discutieron sobre quién tenía el derecho de liderar el grupo, Erving resolvió el debate de la manera más directa posible. En 1972 ordenó asesinar a Joel, y con eso fundó la Iglesia del Cordero de Dios. El principio central de su iglesia era algo que llamaba sangre de expiación. Si habías pecado lo suficientemente grave, debías morir para limpiar tu alma. Erving se asignó el rol de decidir quién había pecado suficientemente grave. La lista de condenados incluía exmiembros, personas que hablaban con la policía, personas que cuestionaban la doctrina, y su propia hija de 17 años, embarazada, que amenazó con ir a las autoridades. La mataron y escondieron el cuerpo en el baúl de un auto. Erving murió en prisión en 1981, pero dejó instrucciones. Sus hijos continuaron el trabajo. En 1988 ejecutaron un triple asesinato en menos de 10 minutos, incluyendo a una niña de 8 años, todos cuyos nombres estaban en el libro de Erving. El FBI eventualmente los atrapó cuando uno de los propios miembros los delató. Nivel 5. El fondo. Capítulo 15. Los Agori. El culto de los cadáveres. Antes del último nivel, necesito que te prepares. Los Agori son una secta extrema del hinduismo, presentes principalmente en la India, conocidos por hacer todo lo que cualquier sociedad del mundo consideraría tabú absoluto. Su lógica interna es consistente, aunque perturbadora. Creen que todo en el universo es divino, incluyendo lo que el resto de los seres humanos considera sucio, impuro o aterrador. Y la mejor manera de alcanzar la iluminación es confrontar exactamente aquello que más miedo le da a la humanidad. Los Agori viven en crematorios. Meditan rodeados de cráneos. Se cubren el cuerpo con cenizas de cadáveres humanos. Usan calaveras como cuencos para comer y beber. En ciertos rituales consumen restos humanos, no de manera metafórica, de manera literal. No lo hacen para perturbarte, aunque el efecto sea ese. Lo hacen porque creen genuinamente que al enfrentar la muerte, la descomposición y el tabú directamente, pueden trascender las ilusiones de la dualidad entre bien y mal, puro e impuro, vida y muerte. A su manera,
Es una filosofía coherente. Es solo que la coherencia no hace que las cenizas humanas en la cara sean menos perturbadoras. Históricamente, descienden de un grupo aún más antiguo llamado los Kapalika, conocidos por usar huesos humanos como ornamentos y por rituales que probablemente incluían sacrificios. Los Agori tomaron esa tradición, le pusieron nombre y la siguen practicando hasta hoy. Si algo los aterra, probablemente es lo más cercano que tienen a un día de descanso. Capítulo 16. La nación nuwaubiana. Dwight York cambió de identidad religiosa más veces que la mayoría de las personas cambian de trabajo. Empezó como predicador musulmán negro en los años 60. Luego se reinventó como profeta egipcio. Luego, como Mesías ovni. Eventualmente construyó un complejo con pirámides de verdad en Georgia rural y lo llamó Tama-Re. La doctrina nuwaubiana era un delirio científico de conspiración alienígena, dioses egipcios y mitología inventada por York. Un momento leías sobre la magia de la melanina. Al siguiente te enterabas de que los fetos abortados viven en los sistemas de alcantarillado y que los Illuminati controlan el tiempo. Era parte religión, parte fanfiction cósmico, todo envuelto alrededor del ego de York. Debajo de toda la cosmología alienígena, lo que realmente ocurría en Tama-Re era mucho más simple y mucho más oscuro. En 2002, agentes federales allanaron el complejo y encontraron evidencia de abuso de menores, lavado de dinero y armas ilegales. York fue condenado a 135 años de prisión federal. Hasta hoy, algunos de sus seguidores más devotos creen que es inocente, que fue silenciado por el gobierno por revelar demasiada verdad. El complejo con pirámides fue demolido. Las pirámides no sobrevivieron. La devoción de sus seguidores, sí. Capítulo 17. La ciencia feliz. Happy Science. Happy Science suena a una aplicación de meditación con una paleta de colores pasteles y notificaciones motivacionales. No lo es. Fue fundada en 1986 por Ryuho Okawa, un ex ejecutivo que un día tuvo la revelación de que era la forma humana de un ser celestial llamado el Kantare, que había sido reencarnado a lo largo de la historia como Buda, Hermes y Odín. Naturalmente, empezó una religión. Al principio sus enseñanzas sonaban razonables. Amar a los demás, buscar la verdad, trabajar en uno mismo, estándar de autoayuda. Pero bajo esa superficie estaban los ángeles, los demonios, los espíritus alienígenas y algo llamado el espíritu espacial Yaidron. Okawa también afirmaba canalizar mensajes de figuras históricas muertas. Jesucristo, Confucio, Abraham Lincoln. Si alguna vez quisiste saber qué opina Kennedy desde el más allá sobre la política exterior japonesa, Okawa tenía la respuesta. En los años 90, el grupo tuvo un enfrentamiento con Aum Shinrikyo, el culto del metro de Tokio. Aum intentó asesinar a Okawa bombeando gas VX nervioso por el sistema de aire acondicionado de su vehículo. Sobrevivió. Durante la pandemia de COVID-19, Happy Science ofreció vacunas espirituales, rituales y bendiciones que costaban cientos de dólares y que supuestamente reforzaban el sistema inmune. Las administraban de manera remota. Okawa murió en 2023. La organización sigue activa, con sucursales en varios países, producción cinematográfica propia, candidatos políticos y una sonrisa corporativa perfectamente mantenida. Capítulo 18. La Hermandad de los Comensales de Basura. No tienen nombre oficial. No tienen dirección. No tienen redes sociales. Solo son un grupo de personas en túnicas y sandalias que deambulan por América. Empezaron en los años 70, durante el final del movimiento Jesús. Un ex marín
llamado Jim Roberts, hijo de un predicador pentecostal, decidió que el mundo estaba demasiado perdido. Su solución era radical y simple: abandonar tu trabajo, tu familia, tu nombre, tu identidad, y vivir exactamente como los apóstoles del siglo I. Eso incluía alimentarse de los contenedores de basura de los restaurantes, lo que les dio su apodo, los comensales de basura. Para unirse al grupo, había que entregar todo, literalmente. Tus ahorros, tus lazos familiares, tu pasado. Las mujeres usaban vestidos largos y sin forma. Los hombres dejaban crecer la barba. Todos cosían sus propias ropas con cinturones de soga. Cuando los medios empezaron a cubrirlos y las familias de los miembros lanzaron campañas de búsqueda, Roberts hizo desaparecer al grupo. Sin más prédicas públicas, sin apariciones, sin contacto con el exterior, siempre moviéndose, cambiando de ciudad, cambiando de nombre. Roberts murió en 2015. Los ancianos tomaron el liderazgo. El grupo todavía existe. Solo que no lo sabes porque están diseñados para que nunca los veas. Si alguien que conoces se une a ellos, lo más probable es que no vuelvas a saber de esa persona.